El salón de eventos Villa Esperanza brillaba con luces doradas aquella noche de septiembre. Los invitados llegaban en sus mejores galas, el aire se llenaba de risas y música, y todo parecía perfecto para celebrar los 15 años de Isabella Morales. Pero en una mesa apartada cerca de las puertas de la cocina, una mujer de cabello plateado observaba la escena con una mezcla de dolor y determinación en sus ojos. Su nombre era Daniela Herrera, y lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la dinámica de su familia. Mientras los meseros pasaban a su lado llevando bandejas de aperitivos, Daniela sostenía en sus manos arrugadas un sobre que contenía algo que nadie en esa fiesta imaginaba. En unas horas, todos descubrirían quién realmente había hecho posible esa celebración tan soñada. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. Daniela Herrera había cumplido 72 años el mes pasado, pero su energía podría competir con la de cualquier persona 20 años menor. Cada mañana a las 5 en punto se levantaba en su modesta casa de la colonia San Rafael para comenzar su rutina diaria. La pequeña vivienda de 2 habitaciones, con su jardín lleno de geranios y hierbas medicinales, había sido su hogar durante los últimos 30 años. La cocina era el corazón de la casa, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el de las tortillas que preparaba a mano cada día. En las paredes, fotografías amarillentas contaban la historia de su familia. Su difunto esposo Roberto trabajando en la fábrica textil, su hija Carmen en su graduación de enfermería, y docenas de imágenes de su nieta Isabella creciendo desde bebé hasta convertirse en la jovencita de 14 años que era ahora. Daniela había enviudado hace 10 años, cuando Roberto murió súbitamente de un infarto. Desde entonces, había mantenido la casa y a sí misma con los ingresos de su pequeño negocio de comida casera. Cada día, preparaba tamales, quesadillas y pozole que vendía en el mercado local de la colonia. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo duro, conocían cada receta de memoria, secretos culinarios que había aprendido de su propia madre. La relación con Carmen. Carmen Morales, nacida Carmen Herrera, era la única hija de Daniela. A los 45 años, trabajaba como supervisora en el Hospital General de la ciudad, un puesto que había conseguido después de años de esfuerzo y estudios nocturnos. Carmen se había casado con Miguel Morales, un contador que trabajaba en una empresa de construcción, y juntos habían formado lo que parecía ser una familia estable de clase media. La relación entre madre e hija había sido estrecha durante muchos años, especialmente después de que Carmen se divorciara de su primer esposo cuando Isabella tenía apenas 3 años. Durante esos años difíciles Daniela había sido un pilar fundamental, cuidando a su nieta mientras Carmen trabajaba dobles turnos para salir adelante. Habían sido años de colaboración y apoyo mutuo, donde ambas mujeres habían luchado juntas contra las adversidades. Sin embargo, desde que Carmen se casó con Miguel hace 5 años, las cosas habían comenzado a cambiar sutilmente. Miguel provenía de una familia acomodada del norte de la ciudad, y poco a poco, Carmen había empezado a adoptar nuevas ideas sobre el estatus social y las apariencias. Ya no visitaba la casa de su madre con la misma frecuencia, y cuando lo hacía, a menudo parecía incómoda con la sencillez del hogar donde había crecido. Isabella, la luz de sus ojos. Isabella Morales era todo para Daniela. La joven de 14 años había heredado la belleza de su madre, pero también la determinación y la calidez de su abuela. Desde pequeña, Isabella había pasado tardes enteras en la cocina de Daniela, aprendiendo a hacer tortillas y escuchando las historias de la familia. A diferencia de su madre, Isabella nunca había mostrado vergüenza por sus orígenes humildes. Seguía visitando a su abuela regularmente, ayudándola con las tareas del hogar, y acompañándola al mercado. Era una estudiante brillante, con sueños de convertirse en doctora.
y Daniela había sido su mayor animadora desde siempre. La quinceañera de Isabella había sido un tema de conversación en la familia durante más de un año. Carmen había insistido en que la celebración fuera memorable y elegante, palabras que usaba frecuentemente desde su matrimonio con Miguel. Habían visitado varios salones de eventos, probado diferentes menús, y discutido cada detalle con una meticulosidad que a veces preocupaba a Daniela. El peso de las expectativas. Durante los meses de preparación para la quinceañera, Daniela había notado cómo Carmen se estresaba cada vez más por el costo de la celebración. Miguel ganaba bien, pero no tanto como para cubrir holgadamente los gastos de una fiesta para 200 personas en uno de los salones más elegantes de la ciudad. Carmen había mencionado varias veces que tendrían que pedir un préstamo o usar sus ahorros para la celebración. Daniela observaba con preocupación cómo su hija se endeudaba por mantener las apariencias. En las conversaciones familiares, Carmen hablaba constantemente sobre lo que pensarían los invitados, sobre la importancia de hacer una buena impresión, y sobre cómo la fiesta de Isabella sería recordada por años. Había invitado a compañeros de trabajo, vecinos del nuevo barrio donde vivía, y a la familia de Miguel, personas que, según Carmen, esperaban cierto nivel de sofisticación. Un gesto de amor silencioso. Lo que ni Carmen ni Miguel sabían, era que Daniela había estado guardando dinero durante los últimos 3 años específicamente para la quinceañera de Isabela. Cada peso que ganaba en el mercado, cada propina que recibía por sus comidas, cada gasto que se negaba a sí misma, había sido cuidadosamente separado y guardado en una vieja caja de metal que mantenía escondida en su dormitorio. Daniela había vendido algunas de sus joyas más preciadas, incluyendo los aretes de oro que Roberto le había regalado en su 20º aniversario de bodas. Había trabajado turnos extras preparando comida para eventos pequeños, había cuidado niños de vecinos los fines de semana, y había economizado en todo lo posible para reunir el dinero necesario. Su plan había sido simple: regalar el dinero a Carmen de manera discreta, permitiendo que su hija organizara la fiesta sin endeudarse. Había imaginado la alegría en el rostro de Carmen cuando le entregara el sobre con los billetes, y la tranquilidad que sentiría al saber que la educación de Isabella no se vería comprometida por las deudas de la celebración. Sin embargo, una semana antes de la fiesta, Daniela había tomado una decisión diferente. Durante una visita a la casa de Carmen, había escuchado sin querer una conversación telefónica entre su hija y Miguel. Carmen le explicaba a su esposo que no sabía cómo hacer para que su madre no desentonara en la celebración. «Es que no entiende el tipo de evento que estamos organizando», había dicho Carmen. «Va a llegar con cualquier vestido viejo, y ya sabes cómo habla, es muy directa, muy de barrio. No quiero que los invitados piensen mal de nosotros». Esas palabras habían atravesado el corazón de Daniela como dagas. No era la primera vez que sentía que su propia hija se avergonzaba de ella, pero escucharlo tan claramente había sido devastador. Esa noche, sola en su casa, Daniela había llorado en silencio mientras miraba las fotografías de cuando Carmen era pequeña y la admiraba sin reservas. El plan toma forma. Fue entonces cuando Daniela decidió cambiar su enfoque. En lugar de simplemente regalar el dinero, pagaría directamente todos los gastos de la quinceañera sin que Carmen lo supiera. Había contactado secretamente con el salón de eventos, el servicio de catering, la banda musical, el fotógrafo, y todos los proveedores. Uno por uno, había pagado cada cuenta con el dinero que había ahorrado durante años. El gerente del salón, don Fernando, había quedado impresionado por la determinación de esta mujer mayor que pagaba todo en efectivo y con tanto amor. «Es para mi nieta», le había explicado Daniela con orgullo. «Quiero que tenga la fiesta más hermosa del mundo. La víspera de la revelación». Ahora, mientras se preparaba para la fiesta, Daniela había decidido que también era hora de enseñar una lección importante sobre el respeto y la gratitud.
Había planeado cada detalle cuidadosamente. Llegaría a la fiesta como una invitada más, se sentaría donde Carmen la colocara, y esperaría el momento perfecto para revelar la verdad. En su closet, tenía colgado un vestido azul marino, que había comprado especialmente para la ocasión. No era el más caro, pero le quedaba hermoso y la hacía sentir digna. Se había hecho arreglar el cabello en la peluquería del barrio, y sus zapatos estaban impecablemente lustrados. Mientras terminaba de arreglarse, Daniela se miró en el espejo y vio reflejada a una mujer que había dedicado su vida entera a su familia. Sus arrugas contaban historias de sacrificio y amor, sus manos mostraban las huellas del trabajo honesto, y sus ojos brillaban con la sabiduría de quien había aprendido que el verdadero valor de una persona no se mide por su posición social, sino por la generosidad de su corazón. Esta noche Daniela no solo celebraría los 15 años de Isabella, sino que también recuperaría el respeto que merecía. Y su familia aprendería una lección que jamás olvidarían sobre lo que realmente significa el amor incondicional. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. La llegada al salón. El sábado por la noche, Daniela llegó al Salón Villa Esperanza, en un taxi que había pedido desde su casa. El edificio se alzaba imponente ante ella, con sus columnas blancas y jardines perfectamente cuidados. Las luces doradas iluminaban la entrada principal, donde ya comenzaban a llegar los primeros invitados en sus automóviles elegantes. Daniela pagó al taxista y caminó hacia la entrada con paso firme, llevando en su bolso de mano negro el sobre que contenía los recibos de todos los pagos que había realizado. Su vestido azul marino ondeaba suavemente con la brisa nocturna, y sus zapatos cómodos pero elegantes resonaban contra el pavimento de mármol de la entrada. Al cruzar las puertas principales, se encontró con un vestíbulo decorado con flores blancas y rosadas, globos en tonos pastel, y una fotografía gigante de Isabella sonriendo radiante. El salón principal se extendía ante ella como un palacio de cuentos de hadas, con mesas redondas cubiertas de manteles blancos, centros de mesa con rosas frescas, y una pista de baile que brillaba bajo las luces de araña. El primer desaire. Carmen apareció casi inmediatamente, vestida con un elegante traje de color vino que probablemente había costado más de lo que Daniela ganaba en 2 meses. Su cabello estaba perfectamente peinado en un moño sofisticado, y llevaba joyas que brillaban bajo las luces del salón. Sin embargo, cuando vio a su madre, su expresión cambió sutilmente. «Mamá, ya llegaste», dijo Carmen con una sonrisa forzada. «¿Qué bien te ves». Daniela notó la pausa, la forma en que los ojos de Carmen la recorrieron de arriba a abajo, evaluando su apariencia. «Gracias, mija. Tú también te ves hermosa». «¿Dónde está Isabella?» «Está en el salón privado, arreglándose para la entrada. Mira, mamá, sobre tu mesa». Carmen la tomó del brazo y la guió hacia el fondo del salón, pasando por las mesas principales donde ya se sentaban algunos invitados elegantemente vestidos. Daniela observó cómo Carmen saludaba a medida que avanzaban, presentándola rápidamente como «mi madre», sin detenerse demasiado en las conversaciones. Era evidente que estaba intentando llegar rápidamente a destino sin llamar mucho la atención. La mesa de los olvidados. Finalmente, llegaron a una mesa ubicada en la esquina más alejada del salón, cerca de las puertas batientes que llevaban a la cocina. Era la mesa número 20, según la pequeña placa dorada que la identificaba. A diferencia de las mesas principales, que tenían vista directa al escenario y la pista de baile, esta mesa estaba parcialmente oculta por una columna decorativa. «Aquí está tu lugar, mamá», dijo Carmen, señalando una silla que daba la espalda al escenario principal. «Pensé que estarías más cómoda aquí, es más tranquilo».
Daniela miró a su alrededor y se dio cuenta de que en esa mesa estaban sentados el jardinero de la familia de Miguel, una empleada doméstica que había conocido en casa de Carmen, y dos personas mayores que parecían ser parientes lejanos que rara vez veían. Era evidente que Carmen había agrupado allí a las personas que consideraba menos importantes para la celebración. ¿Aquí?, preguntó Daniela sin poder ocultar completamente su sorpresa. Sí, es perfecta. Además, desde aquí, puedes ir fácilmente al baño si lo necesitas, y los meseros pasan constantemente si quieres algo, explicó Carmen rápidamente. Tengo que ir a recibir a otros invitados, pero ya nos vemos, ¿sí? Los compañeros de mesa. Daniela se sentó en la silla asignada y observó a sus compañeros de mesa. Don Esteban el jardinero, era un hombre de unos 60 años con manos curtidas por años de trabajo bajo el sol. Vestía un traje sencillo pero limpio, y su corbata estaba ligeramente torcida. A su lado estaba Rosario, una mujer de 50 años que trabajaba como empleada doméstica en casa de los padres de Miguel. Llevaba un vestido negro simple, y se veía claramente incómoda en el ambiente elegante del salón. También estaban los tíos Aurelio y Esperanza, hermanos del difunto padre de Carmen, a quienes Daniela conocía desde hacía décadas pero que Carmen apenas invitaba a las reuniones familiares. Aurelio trabajaba como mecánico en un taller pequeño, y Esperanza era costurera en una fábrica textil. Doña Daniela, la saludó don Esteban con una sonrisa genuina. ¡Qué gusto verla! Isabella debe estar muy emocionada. Sí, es su noche especial, respondió Daniela, todavía procesando la situación. ¿Ustedes cómo están? Hace tiempo que no los veía. Rosario se inclinó hacia adelante. Nosotros bien, doña Daniela, aunque debo admitir que me siento un poco fuera de lugar aquí. Todo es tan elegante. Yo también me siento así, admitió Esperanza. Cuando recibí la invitación, pensé que había sido un error. Hace años que Carmen no nos invita a nada. Las observaciones incómodas. Mientras conversaban, Daniela comenzó a notar varios detalles que la incomodaban profundamente. Los meseros, jóvenes vestidos con trajes negros impecables, pasaban constantemente por su mesa para recoger platos y rellenar vasos de agua, pero apenas se detenían a tomar órdenes de bebidas o aperitivos. En contraste, en las mesas principales, los meseros atendían con sonrisas amplias, y ofrecían constantemente canapés y bebidas. Además, desde su posición, Daniela podía escuchar claramente los ruidos de la cocina, el tintineo de platos, las órdenes de los cocineros, el ir y venir del personal. Era imposible mantener una conversación sin que fuera interrumpida por el ruido del servicio. Parece que nos pusieron en la mesa del personal, murmuró Aurelio, tratando de hacer un chiste para aliviar la tensión. No digas eso, lo reprendió Esperanza, pero su expresión indicaba que pensaba lo mismo. El desfile de invitados importantes. Mientras tanto, Daniela observaba cómo Carmen se movía por el salón, deteniéndose en cada mesa principal para saludar a los invitados. En la mesa número 1, estaban los padres de Miguel, una pareja elegante, que Daniela había conocido solo un par de veces. Miguel padre era dueño de una empresa de bienes raíces, y su esposa, Mónica, era una mujer sofisticada que siempre había tratado a Daniela con cortesía fría. En las mesas cercanas al escenario se sentaban los compañeros de trabajo de Carmen del hospital, médicos y enfermeras supervisoras que vestían trajes caros, y hablaban en voz alta sobre sus vacaciones en playas exclusivas. También estaban los vecinos del nuevo barrio residencial donde vivían Carmen y Miguel, familias acomodadas con hijos que estudiaban en colegios privados. Carmen se detenía en cada mesa, sonriendo ampliamente, presentando a Miguel como «mi esposo el contador», y hablando sobre lo perfecta que había resultado la organización de la fiesta.
Era evidente que estaba en su elemento, disfrutando de ser el centro de atención y de la admiración de sus invitados. La entrada triunfal de Isabella. A las 8 en punto las luces del salón se atenuaron y comenzó a sonar la música ceremonial. Las puertas principales se abrieron, y Isabella apareció vestida con un hermoso vestido de quinceañera en color rosa pálido, con bordados dorados que brillaban bajo los reflectores. Su cabello estaba recogido en una corona de flores naturales, y llevaba un collar de perlas que había sido regalo de Daniela para la ocasión. Isabella caminó lentamente hacia el centro del salón, seguida por sus damas de honor y chambelanes. Su sonrisa era radiante, y sus ojos brillaban de emoción. Cuando llegó al centro de la pista de baile, se detuvo y buscó con la mirada a su familia. Primero saludó a sus padres, que estaban en la mesa principal. Carmen se puso de pie y la abrazó con lágrimas en los ojos, mientras Miguel le daba un beso en la mejilla. Luego Isabella continuó buscando con la mirada, hasta que finalmente encontró a su abuela en la mesa del fondo. Sus ojos se iluminaron aún más cuando vio a Daniela, y le envió un beso desde lejos. Daniela respondió con una sonrisa y un pequeño aplauso, sintiendo que su corazón se llenaba de amor y orgullo por su nieta. La ceremonia del vals. La ceremonia continuó con el tradicional vals de la quinceañera. Isabella bailó primero con Miguel, quien había asumido el papel de figura paterna desde su matrimonio con Carmen. Luego siguieron los chambelanes, cada uno tomando su turno para bailar con la festejada. Desde su mesa alejada, Daniela observaba cada momento, grabando en su memoria cada sonrisa de Isabella, cada giro del vestido, cada expresión de felicidad. A pesar de estar relegada a la mesa del fondo, su corazón se llenaba de alegría, al ver a su nieta disfrutar de su noche especial. «Se ve hermosa», comentó Rosario secándose una lágrima. «Es una niña muy especial», respondió Daniela. «Siempre lo ha sido». El momento de la reflexión. Mientras el vals continuaba, Daniela tocó suavemente el sobre que llevaba en su bolso. Dentro estaban todos los recibos que probaban que ella había pagado cada aspecto de esa celebración: el alquiler del salón, la comida, la música, las flores, la fotografía, hasta el vestido que llevaba puesto Isabella en ese momento. Por un momento, se preguntó si había tomado la decisión correcta. Veía a Carmen disfrutar de la admiración de sus invitados, presumiendo de la elegancia de la fiesta, recibiendo felicitaciones por la perfecta organización. Era evidente que su hija estaba viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Pero luego recordó las palabras que había escuchado: «Es muy directa, muy de barrio». Recordó cómo Carmen había intentado minimizar su presencia, cómo la había sentado en la mesa más alejada, como si se avergonzara de la mujer que había sacrificado todo por darle una vida mejor. La decisión final. En ese momento Daniela tomó la decisión definitiva. No se trataba solo de demostrar quién había pagado la fiesta, sino de enseñar una lección importante sobre el respeto, la gratitud, y los verdaderos valores familiares. Isabella merecía saber de dónde venía el amor incondicional, y Carmen necesitaba recordar las raíces que la habían formado. El plan estaba en marcha. Daniela esperaría el momento perfecto, cuando todos los invitados estuvieran presentes y atentos, para revelar la verdad. Y cuando llegara ese momento, la familia Morales Herrera aprendería una lección que jamás olvidarían sobre lo que realmente significa el amor de una madre y el respeto que merece una abuela. La noche apenas comenzaba, pero Daniela ya sabía que sería recordada por mucho tiempo. Una hora después del vals, Miguel tomó el micrófono para dar el brindis de bienvenida. Su voz resonó por todo el salón a través del sistema de sonido profesional, y todos los invitados dirigieron su atención hacia él. Desde la mesa 20, Daniela apenas podía ver a Miguel por encima de las cabezas de los invitados y la columna decorativa que obstruía su vista.
Queridos familiares y amigos, comenzó Miguel con una sonrisa confiada. Carmen y yo estamos profundamente agradecidos de que nos acompañen en esta noche tan especial para nuestra familia. Hemos trabajado muy duro para crear esta celebración perfecta para nuestra querida Isabella. Daniela sintió un nudo en el estómago al escuchar las palabras «hemos trabajado muy duro». A su alrededor, sus compañeros de mesa intercambiaron miradas incómodas. Don Esteban murmuró algo entre dientes, y Rosario bajó la vista a su plato. Miguel continuó su discurso, hablando sobre los sacrificios que hemos hecho como familia, y el esfuerzo que ha representado organizar este evento. Cada palabra era como una bofetada para Daniela, quien conocía la verdad detrás de cada detalle de esa celebración. Queremos que esta noche sea inolvidable, concluyó Miguel, levantando su copa de champán. Por Isabella, por la familia y por todos los que han hecho posible que estemos aquí. La conversación reveladora. Después del brindis, mientras los invitados de las mesas principales se acercaban a felicitar a Miguel y Carmen, Daniela observó una conversación que confirmó sus peores temores. Carmen estaba hablando con la doctora Beatriz Sánchez, jefa del departamento de enfermería donde trabajaba, cuando escuchó algo que la heló la sangre. Todo se ve espectacular, Carmen, decía la doctora Sánchez. Debe haber sido muy costoso organizar algo así. Carmen rió nerviosamente. Bueno, doctora, usted sabe que Miguel y yo no escatimamos gastos cuando se trata de nuestra familia. Hemos estado ahorrando para esto durante mucho tiempo. ¿Y tu mamá? ¿No pudo ayudar con nada?, preguntó la doctora, mirando discretamente hacia la mesa donde estaba sentada Daniela. La respuesta de Carmen fue como un puñal en el corazón de su madre. Ay, doctora, usted sabe cómo es. Mi mamá es una mujer muy sencilla, muy de otro mundo. Ella no entiende este tipo de celebraciones. Prefiere sus cosas simples del barrio. Nosotros nos hicimos cargo de todo porque sabemos lo que Isabella se merece. La humillación pública. La conversación no pasó desapercibida para otros invitados cercanos. Daniela vio cómo algunas personas volteaban a mirarla con una mezcla de lástima y curiosidad. Era evidente que Carmen estaba pintando un cuadro de ella como una anciana simple, que no tenía ni los medios ni la comprensión para contribuir a la celebración de su propia nieta. En la mesa 20, Esperanza había escuchado parte de la conversación y se acercó a Daniela. «Comadre, ¿escuchaste lo que dijo Carmen?», susurró con indignación. «Sí, lo escuché», respondió Daniela con una calma que no sentía. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su copa de agua. «Pero eso no es cierto», continuó Esperanza. «Tú siempre has sido generosa con Isabella. Recuerdo cuando le pagaste sus clases de piano y cuando...» «Esperanza», la interrumpió Daniela suavemente. «Hay muchas cosas que no sabes». Daniela se excusó y se dirigió al baño, necesitando un momento para procesar lo que acababa de escuchar. Mientras se lavaba las manos frente al espejo, se miró a sí misma, y vio el reflejo de una mujer que había sido completamente invisibilizada por su propia hija. En su bolso, el sobre con los recibos parecía pesar más que nunca. Tocó suavemente el papel y recordó cada sacrificio que había hecho. Las noches sin cenar para ahorrar dinero, los vestidos que no se había comprado, las medicinas que había dejado de tomar para no gastar. Todo había sido por amor a Isabella, y ahora Carmen estaba borrando completamente su contribución. «Ya no más», se dijo a sí misma en voz baja, mirándose fijamente en el espejo. «Esta farsa terminará esta noche». El encuentro con Isabella. Cuando regresó del baño, Daniela encontró a Isabella esperándola en el pasillo. Su nieta se había escapado de la mesa principal para buscarla, y su rostro mostraba preocupación. «Abuela, ¿estás bien? Te vi salir y te veías triste», dijo Isabella tomando las manos de Daniela entre las suyas. «Estoy bien, mi niña hermosa»,
respondió Daniela tratando de sonreír. Solo quería asegurarme de que te estuvieras divirtiendo. Sí, pero, abuela, ¿por qué te sentaron hasta allá atrás? Quería que estuvieras más cerca, dijo Isabella con una inocencia que partió el corazón de Daniela. Tu mamá pensó que estaría más cómoda allí, explicó Daniela, sin querer involucrar a Isabella en el conflicto familiar. Isabella frunció el ceño. Pero no se ve bien desde allá. Quería que me vieras bailar el vals. Te vi perfectamente, mi amor. Estabas preciosa como siempre, la tranquilizó Daniela, acariciando la mejilla de su nieta. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Dijo Isabella bajando la voz. ¿Cómo pudieron mis papás pagar todo esto? Escuché a mi mamá decir que estaban preocupados por el dinero. Daniela sintió que había llegado el momento de plantar la primera semilla de la verdad. Isabella, hay muchas formas de demostrar amor. A veces, las personas que menos esperamos son las que más dan. ¿A qué te refieres?, preguntó Isabella, con la curiosidad típica de sus 14 años. Esta noche lo entenderás, le dijo Daniela, dándole un beso en la frente. Ahora ve a disfrutar tu fiesta. Es tu noche especial. El plan se activa. Daniela regresó a su mesa con una determinación renovada. Había llegado el momento de actuar. Mientras los invitados disfrutaban de la cena, ella observó cuidadosamente la dinámica del salón. Notó que el gerente del salón, don Fernando, estaba supervisando el servicio desde una esquina discreta. Se acercó a él durante un momento en que nadie estaba prestando atención. Don Fernando, disculpe, le dijo en voz baja. Doña Daniela, ¿cómo está disfrutando la celebración?, respondió el gerente con una sonrisa genuina. Muy bien, gracias. Oiga, ¿podría hacer algo por mí? Dentro de un rato, me gustaría hablar con todos los invitados. ¿Sería posible que me prestara el micrófono? Don Fernando la miró con curiosidad. Por supuesto, doña Daniela. Después de todo, usted es quien hizo posible esta celebración. ¿Cuándo le gustaría hacerlo? Después de la cena. Antes del baile. Quiero hacer una sorpresa especial para Isabella, explicó Daniela. Perfecto. Yo le haré la señal cuando sea el momento adecuado, acordó don Fernando. Daniela regresó a su mesa y comenzó a prepararse mentalmente para lo que estaba a punto de hacer. Sabía que sus palabras cambiarían para siempre la dinámica de su familia. Carmen se sentiría humillada. Miguel quedaría en evidencia. Y muchos invitados se darían cuenta de la verdad detrás de la celebración. Pero también sabía que era necesario. Isabella merecía conocer la verdad sobre el amor incondicional de su abuela, y Carmen necesitaba aprender una lección sobre la humildad y el respeto hacia quienes la habían apoyado incondicionalmente. ¿Está segura de esto, doña Daniela?, le preguntó don Esteban, quien había notado su conversación con el gerente. Más segura que nunca, respondió Daniela. Hay momentos en la vida en que una debe defender su dignidad, sin importar las consecuencias. Los últimos momentos de calma. Mientras terminaba la cena, Daniela observó una vez más a su familia. Carmen seguía recibiendo felicitaciones por la perfecta organización del evento. Miguel continuaba presumiendo de su generosidad, e Isabella disfrutaba inocentemente de su fiesta, ajena al drama que estaba a punto de desarrollarse. En unos minutos, toda esa fachada se desmoronaría. La verdad saldría a la luz, y cada persona en ese salón sabría exactamente quién había hecho posible que Isabella tuviera la quinceañera de sus sueños. Daniela tocó una vez más el sobre en su bolso, respiró profundamente, y esperó la señal de don Fernando. El momento de la verdad había llegado, y no había vuelta atrás. La señal. A las 10:30 de la noche, después de que se sirviera el postre y mientras los invitados conversaban relajadamente, don Fernando se acercó discretamente a la mesa de Daniela y le hizo una señal con la cabeza. Era el momento.
Daniela se puso de pie, alisó su vestido azul marino, y caminó hacia el escenario con paso firme. Algunos invitados comenzaron a notar su movimiento, pero la mayoría seguía concentrada en sus conversaciones. Carmen, que estaba hablando con unos invitados en la mesa principal, vio a su madre dirigirse hacia el micrófono, y su rostro se llenó de alarma. «¿Qué está haciendo?», murmuró a Miguel. Daniela tomó el micrófono con manos firmes, y su voz resonó por todo el salón cuando dijo: «Buenas noches, queridos invitados. Soy Daniela Herrera, la abuela de Isabella, y tengo algo muy importante que compartir con todos ustedes». El silencio se apoderó del salón. Todos los ojos se dirigieron hacia la mujer de cabello plateado que estaba en el escenario, sosteniendo un sobre en una mano y el micrófono en la otra. La verdad estaba a punto de ser revelada. La calma antes de la tormenta. Con el micrófono en sus manos, Daniela observó el mar de rostros que la miraban con curiosidad y sorpresa. El silencio en el salón era casi tangible, interrumpido solo por el suave tintineo de copas y el murmullo distante de la cocina. Las luces doradas del salón la iluminaban desde arriba, creando un momento casi teatral. «Queridos invitados», comenzó Daniela con voz clara y firme, «antes que nada, quiero agradecerles por acompañar a mi nieta Isabella en esta noche tan especial. Como abuela, no hay nada que me haga más feliz que ver a mi nieta rodeada de tanto cariño». Los invitados comenzaron a relajarse, pensando que se trataba de un discurso tradicional de agradecimiento. Carmen, desde la mesa principal, respiró aliviada por un momento, aunque mantenía una expresión de nerviosismo. «Isabella», continuó Daniela, dirigiendo su mirada hacia su nieta, «has crecido hasta convertirte en una joven extraordinaria. Tu inteligencia, tu bondad y tu respeto hacia los demás son cualidades que siempre has demostrado, especialmente hacia tu familia». Isabella sonrió radiante desde su lugar en la mesa principal, sin sospechar lo que estaba por venir, el primer golpe de realidad. «Sin embargo», dijo Daniela, y el tono de su voz cambió sutilmente, «esta noche he aprendido algo muy doloroso sobre el respeto y la gratitud en las familias». Un murmullo nervioso comenzó a extenderse por el salón. Carmen se enderezó en su silla, y Miguel frunció el ceño, claramente confundido por el giro que estaba tomando el discurso. «Hace una hora, escuché a mi hija Carmen explicarle a la doctora Sánchez que su madre, es decir yo, soy una mujer muy sencilla, y de otro mundo, que no entiende este tipo de celebraciones elegantes». Un silencio incómodo se apoderó del salón. La doctora Sánchez, mencionada directamente, se hundió en su silla con evidente incomodidad. Carmen palideció visiblemente, y por primera vez en la noche no supo qué decir. También escuché que Carmen le explicó que ella y Miguel se habían hecho cargo de todo, porque saben lo que Isabella se merece, dando a entender que su madre no tenía ni los medios ni la comprensión para contribuir a esta celebración. La documentación de la verdad. Daniela levantó el sobre que había estado sosteniendo durante todo su discurso. «En este sobre, tengo documentos que creo que serán de interés para todos los presentes». Con movimientos deliberados, abrió el sobre y comenzó a sacar los recibos uno por uno. «Aquí tengo el recibo del alquiler del Salón Villa Esperanza, pagado en su totalidad el día 15 de agosto. Mostró el papel al público. El monto: 25.000 pesos. Un murmullo de sorpresa se extendió por el salón. Don Fernando, el gerente, asintió desde su posición, confirmando silenciosamente la veracidad de la información. «Aquí está el recibo del servicio de catering para 200 personas, incluyendo la cena de 3 tiempos que acabamos de disfrutar. Pagado el día 20 de agosto. Mostró otro recibo. El monto: 18.000 pesos. Carmen se puso de pie abruptamente. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», gritó desde su mesa.
pero su voz se perdió en el murmullo creciente de los invitados. La lista completa. Daniela continuó imperturbable. El servicio de música y sonido profesional mostró otro recibo, 6.000 pesos, pagados el 22 de agosto. La decoración floral, incluyendo los centros de mesa con rosas frescas que adornan sus mesas esta noche, 4.500 pesos, pagados el 25 de agosto. Con cada recibo que mostraba, la expresión de incredulidad en el rostro de los invitados se intensificaba. Miguel había perdido completamente el color, y Carmen parecía estar en shock. El servicio de fotografía y video profesional que está documentando cada momento de esta celebración. 5.000 pesos, pagados el 1 de septiembre. El vestido de quinceañera que lleva puesto Isabella en este momento, incluyendo los zapatos y accesorios. 8.000 pesos pagados el 5 de septiembre. Isabella se miró el vestido con asombro, comenzando a comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. Pero eso no es todo, continuó Daniela, su voz ganando fuerza con cada revelación. El collar de perlas que lleva Isabella fue un regalo especial que compré para esta ocasión. 1.500 pesos. El maquillaje y peinado profesional que hizo que Isabella se viera tan hermosa esta noche. 800 pesos, pagados esta misma mañana. Incluso el transporte en limusina que trajo a Isabella al salón esta noche. 1.200 pesos. La suma mental que todos estaban haciendo era asombrosa. Los invitados comenzaron a susurrar entre ellos, calculando el total de los gastos que Daniela había cubierto. La revelación del sacrificio. En total, dijo Daniela, mirando directamente a Carmen. He pagado 70.200 pesos para que mi nieta tuviera la quinceañera de sus sueños. Un silencio absoluto se apoderó del salón. La cifra era impresionante, especialmente viniendo de una mujer que vivía de vender comida en el mercado local. ¿Se preguntan cómo una mujer muy sencilla como yo pudo reunir esta cantidad?, preguntó Daniela, con una sonrisa triste. Durante 3 años, ahorré cada peso que gané. Vendí las joyas que mi difunto esposo me había regalado. Trabajé turnos extras preparando comida para eventos. Cuidé niños los fines de semana. Me negué medicinas que necesitaba, ropa que quería comprar, comodidades que podría haber disfrutado. El impacto emocional. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabella, quien finalmente comprendía la magnitud del sacrificio de su abuela. Varios invitados también se emocionaron visiblemente, especialmente aquellos que conocían las circunstancias económicas de Daniela. ¿Y saben por qué hice todo esto?, preguntó Daniela, su voz quebrándose ligeramente por primera vez. Porque amo a mi nieta más que a mi propia vida. Porque quería que tuviera una celebración hermosa. Y porque pensé que mi hija Carmen valoraría y respetaría el sacrificio de su madre. Carmen había comenzado a llorar, pero eran lágrimas de vergüenza más que de tristeza. Miguel permanecía paralizado, sin saber cómo reaccionar ante la situación. La lección sobre el respeto. Pero esta noche aprendí que hay algo más valioso que el dinero que gasté, continuó Daniela. Aprendí sobre la importancia del respeto y la honestidad en las familias. Cuando llegué esta noche, mi propia hija me sentó en la mesa más alejada, junto a los empleados, como si se avergonzara de mí. Me presentó de manera que quedara claro que yo no era importante para esta celebración. Don Esteban, Rosario y los demás compañeros de mesa de Daniela asintieron, confirmando la veracidad de sus palabras. Y luego escuché cómo se atribuía todo el mérito de esta celebración, cómo presumía ante sus invitados de su generosidad y sacrificio, mientras borraba completamente mi contribución. El ambiente en el salón había cambiado completamente. Los invitados de las mesas principales, que habían estado felicitando a Carmen y Miguel por la elegante celebración,
Ahora los miraban con una mezcla de incomodidad y desaprobación. La doctora Sánchez, quien había sido mencionada específicamente, se veía profundamente avergonzada. Otros colegas de Carmen intercambiaban miradas significativas, claramente reconsiderando su opinión sobre la situación familiar. Los padres de Miguel, don Roberto y doña Mónica, parecían especialmente incómodos. Como personas de recursos, entendían perfectamente el valor del sacrificio que Daniela había hecho, y la falta de reconocimiento por parte de Carmen les resultaba inaceptable. El momento de la reflexión colectiva. No estoy compartiendo esto para humillar a nadie, aclaró Daniela, dirigiéndose a todo el salón. Lo hago porque creo que es importante que todos, especialmente Isabella, entiendan que el amor verdadero no busca reconocimiento, pero sí merece respeto. Isabella, dijo, dirigiéndose directamente a su nieta, quiero que sepas que cada peso que gasté fue invertido con alegría. Tu felicidad vale más que cualquier sacrificio que pueda hacer. Pero también quiero que aprendas a valorar y respetar a las personas que te aman incondicionalmente, sin importar su posición social o económica. La transformación del evento. Lo que había comenzado como una celebración elegante se había transformado en una lección profunda sobre los valores familiares. Los invitados ya no veían a Daniela como la abuela simple sentada en la mesa del fondo, sino como la heroína silenciosa que había hecho posible toda la celebración. Carmen y Miguel, por otro lado, habían perdido completamente la admiración y el respeto que habían estado disfrutando durante toda la noche. Sus invitados ahora sabían la verdad detrás de su aparente generosidad. El silencio expectante. Daniela hizo una pausa, observando las caras de todos los presentes. Había logrado lo que se había propuesto, revelar la verdad y enseñar una lección importante. Pero sabía que su historia aún no había terminado. El salón permanecía en silencio, esperando las próximas palabras de esta mujer extraordinaria que había demostrado que el verdadero amor y la generosidad no necesitan reconocimiento público, pero sí merecen respeto y honestidad. Sin embargo, dijo Daniela, preparándose para la siguiente fase de su revelación. Hay algo más que necesito compartir con todos ustedes. El suspenso se intensificó, porque todos sabían que Daniela aún tenía más que decir, y que la noche estaba lejos de terminar. ¡Basta, mamá!, gritó Carmen, poniéndose de pie bruscamente y derribando su silla en el proceso. Su rostro había pasado de la palidez a un rojo intenso de la humillación. No tienes derecho a hacer esto. Estás arruinando la fiesta de Isabella. El grito de Carmen resonó por todo el salón, creando un momento de tensión palpable. Los invitados se voltearon para mirarla. Algunos con expresiones de shock, otros con clara desaprobación. Isabella se cubrió el rostro con las manos, claramente abrumada por la situación. ¿Arruinando la fiesta?, respondió Daniela con calma, sin soltar el micrófono. ¿O revelando la verdad que ustedes han estado ocultando? Carmen comenzó a caminar hacia el escenario, con Miguel tratando de detenerla discretamente. No necesitábamos tu dinero, nosotros podríamos haber pagado todo. Entonces, ¿por qué no lo hicieron?, preguntó Daniela, con una serenidad que contrastaba dramáticamente con la agitación de su hija. La mentira se desmorona. Miguel finalmente intervino, intentando controlar la situación. Se acercó al escenario con una sonrisa forzada, tratando de mantener las apariencias. Doña Daniela, agradecemos profundamente su contribución, pero creo que sería mejor discutir estos temas en privado, ¿no le parece? ¿En privado?, replicó Daniela. Como cuando ustedes aceptaron felicitaciones por mi generosidad en privado, como cuando presumen de una fiesta que no pagaron en privado. La voz de Daniela se había endurecido, y por primera vez en la noche, mostró la fuerza de su carácter. Los invitados estaban completamente cautivados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Además, continuó Daniela, hay algo más que todos deben saber.
Miguel, ¿quieres contarles a los invitados sobre el préstamo que solicitaste al banco la semana pasada? El que fue rechazado porque ya tienes demasiadas deudas. Un murmullo de shock se extendió por el salón. Miguel palideció instantáneamente, claramente sorprendido de que Daniela supiera esa información. Los secretos financieros salen a la luz. ¿Cómo sabes eso?, balbuceó Miguel, perdiendo completamente su compostura. Porque tu hermana Rosa trabaja en el banco, explicó Daniela con una sonrisa triste. Y cuando se enteró de que estabas pidiendo dinero prestado para la quinceañera de Isabella se preocupó y me lo contó. Rosa sabe cuánto amo a mi nieta, y pensó que yo querría ayudar. La revelación golpeó como un rayo. Rosa Morales, hermana de Miguel, estaba presente en el salón, sentada en una de las mesas principales. Su rostro mostró una mezcla de vergüenza y confirmación silenciosa de las palabras de Daniela. Rosa me contó que ustedes han estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años, continuó Daniela implacablemente. La casa en el barrio elegante, los autos nuevos, las vacaciones costosas, todo financiado con créditos que apenas pueden pagar. La verdad sobre la situación económica. Carmen intentó interrumpir nuevamente, pero Daniela levantó la mano pidiendo silencio. También me enteré de que Carmen pidió un adelanto de sueldo en el hospital el mes pasado. ¿No es cierto, doctora Sánchez? La doctora Sánchez, jefa de Carmen, se encontró súbitamente en el centro de atención. Después de un momento de vacilación, asintió lentamente. Es información confidencial, pero sí, Carmen solicitó un adelanto de 3 meses de salario. Y ese adelanto tampoco fue suficiente para cubrir los gastos de esta celebración, agregó Daniela. Por eso, sin que ustedes lo supieran, yo tomé la decisión de pagar todo directamente. El impacto en los invitados. Los invitados estaban completamente absortos en la revelación. Muchos de ellos eran colegas de Carmen y Miguel, personas que los habían envidiado por su aparente éxito financiero. Ahora entendían que toda esa prosperidad era una ilusión construida sobre deudas y apariencias. Los padres de Miguel, don Roberto y doña Mónica, se veían profundamente avergonzados. Como personas adineradas, habían asumido que su hijo y nuera tenían estabilidad financiera. Descubrir que habían estado viviendo una mentira era devastador para ellos. Nosotros podríamos haber ayudado, murmuró don Roberto a su esposa, lo suficientemente alto para que los invitados cercanos lo escucharan. ¿Por qué Miguel no nos dijo nada? La defensa desesperada. Carmen, dándose cuenta de que su mundo se estaba desmoronando públicamente, intentó una última defensa. Todo esto es mentira. Mi madre está inventando cosas porque está celosa de nuestra vida. ¿Celosa?, preguntó Daniela, y por primera vez su voz mostró dolor genuino. ¿Celosa de qué, Carmen? ¿De las mentiras? ¿De las deudas? ¿De la falta de respeto hacia tu propia madre? Tú no entiendes nuestro mundo, gritó Carmen, perdiendo completamente el control. Siempre has sido una mujer simple. No sabes lo que es mantener cierto estatus social. Las palabras de Carmen cayeron como bombas en el salón silencioso. Varios invitados intercambiaron miradas de incredulidad ante la falta de respeto hacia su propia madre. La intervención de Isabella. Fue en ese momento cuando Isabella se puso de pie, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su voz, aunque temblorosa, resonó claramente en el salón silencioso. «Para, mamá», gritó Isabella. «Para de lastimar a la abuela». Todos los ojos se dirigieron hacia la quinceañera, quien caminó lentamente hacia el escenario donde estaba su abuela. Su hermoso vestido rosa pálido contrastaba con la expresión de dolor en su rostro joven. «Abuela», dijo Isabella cuando llegó junto a Daniela, «yo no sabía que habías hecho todo esto por mí». Daniela bajó del pequeño escenario y abrazó a su nieta, ambas llorando abiertamente. «Mi niña hermosa, lo hice porque te amo más que a mi propia vida. Siempre lo haré».
El momento de autorreflexión. La imagen de la abuela y la nieta abrazándose, mientras Carmen permanecía aislada y avergonzada, creó un momento de profunda reflexión para todos los presentes. Era evidente quién había actuado con amor genuino y quién había actuado por vanidad. Miguel intentó acercarse a Isabella, pero ella lo detuvo con un gesto. No, papá Miguel. Ahora entiendo muchas cosas. Entiendo por qué la abuela siempre me decía que el dinero no es lo más importante en la vida. Isabella, mi amor, trató de intervenir Carmen, pero su hija la miró con una mezcla de dolor y decepción. Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste tratar así a la abuela después de todo lo que hizo por nosotras? Don Roberto Morales, padre de Miguel, se puso de pie y caminó hacia donde estaba su hijo. Su expresión era de profunda decepción. Miguel, ¿es cierto todo lo que ha dicho la señora Daniela? Miguel, derrotado, bajó la cabeza. Papá, nosotros tratamos de manejar las cosas solos. ¿Manejar las cosas?, replicó don Roberto. ¿Viviendo de mentiras? ¿Aceptando que una mujer mayor se sacrifique por ustedes mientras presumen de generosidad que no tienen? La familia Morales, conocida en su círculo social por su integridad, se sentía profundamente humillada por el comportamiento de Miguel, el colapso de las apariencias. Carmen, viendo que toda su fachada se había derrumbado completamente, se desplomó en una silla cercana. Los invitados que había tratado de impresionar toda la noche ahora la miraban con una mezcla de lástima y desaprobación. Todo esto es un desastre, murmuró Carmen cubriendo su rostro con las manos. Mi reputación está arruinada. Tu reputación no está arruinada por esta revelación, dijo una voz desde el público. Era la doctora Sánchez quien se había puesto de pie. Está arruinada por tus acciones, por la falta de respeto hacia una madre que claramente te ama incondicionalmente. La solidaridad inesperada. Sorprendentemente, varios invitados comenzaron a acercarse a Daniela para expresar su admiración. Don Esteban, Rosario y los demás compañeros de la Mesa de los Olvidados se convirtieron en los primeros en rodear a Daniela con respeto y cariño. Doña Daniela, dijo la doctora Sánchez acercándose también, quiero disculparme por haber participado inadvertidamente en esta situación. Su sacrificio y generosidad son realmente admirables. Otros invitados siguieron el ejemplo, creando un círculo de apoyo alrededor de Daniela e Isabella, mientras Carmen y Miguel permanecían aislados, enfrentando las consecuencias de sus acciones. La noche más larga, lo que había comenzado como una celebración elegante, se había transformado en una noche de verdades dolorosas y lecciones de vida. Daniela había logrado más de lo que había planeado. No solo había revelado la verdad sobre quien había pagado la fiesta, sino que había expuesto las fallas fundamentales en los valores de su propia familia. Pero la noche aún no había terminado, y Daniela sabía que las decisiones que se tomaran en las próximas horas determinarían el futuro de su relación familiar para siempre. El salón, que una hora antes vibraba con música y risas, ahora resonaba con el silencio pesado de una familia confrontando sus verdades más profundas. El silencio que habla. Después de la confrontación explosiva, un silencio profundo y pesado se instaló en el Salón Villa Esperanza. Era un silencio diferente al que había precedido el discurso de Daniela. Este era cargado de reflexión, vergüenza y la comprensión gradual de lo que realmente había ocurrido esa noche. Los invitados procesaban no solo las revelaciones financieras, sino el desprecio que había mostrado Carmen hacia su propia madre. Isabella permanecía abrazada a Daniela, su vestido de quinceañera ahora manchado con lágrimas, pero su abrazo era firme y protector. Era una imagen que se grabó en la mente de todos los presentes, una joven de 15 años protegiendo a su abuela de la crueldad de su propia hija. Don Fernando, el gerente del salón, observaba la escena con una mezcla de tristeza y admiración. En sus 30 años organizando eventos, nunca había presenciado algo tan emotivo y revelador. Se acercó discretamente a Daniela y le susurró:
Señora, ¿hay algo que pueda hacer por usted? La reacción de los colegas. La doctora Beatriz Sánchez, jefa de enfermería de Carmen, se encontraba en una posición extremadamente incómoda. Como supervisora, había sido testigo de las dificultades financieras de Carmen, pero nunca había imaginado la magnitud de la situación familiar. Se acercó a un grupo de colegas que murmuraban entre ellos. «No puedo creer lo que acabamos de presenciar», murmuró la enfermera Leticia Vega. Carmen siempre nos hablaba de lo generosos que eran, de cómo no escatimaban gastos para Isabella. Y yo que la envidiaba por tener una vida tan cómoda, agregó el doctor Raúl Mendoza. Resulta que todo era una mentira construida sobre el sacrificio de su madre. La doctora Sánchez reflexionó en voz alta. En el hospital, Carmen siempre hablaba de su familia como si fuera de clase alta. Nunca mencionó los sacrificios de su madre. Nunca reconoció de dónde venía realmente su estabilidad. Estas conversaciones se replicaban en diferentes grupos a lo largo del salón. Los invitados estaban revaluando completamente su percepción de la familia Morales Herrera. La crisis de Miguel. Miguel Morales se encontraba sentado en una esquina, con la cabeza entre las manos. Su hermana Rosa se acercó a él, con una expresión que mezclaba preocupación y decepción. «Miguel», le dijo Rosa en voz baja, «¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo permitiste que una mujer de 70 años se sacrificara de esta manera mientras tú y Carmen presumían de una prosperidad que no tenían?» Miguel levantó la vista, sus ojos rojos de la humillación. «Rosa, tú no entiendes la presión. Carmen quería tanto que esta fiesta fuera perfecta. Yo pensé que podríamos manejarlo, que encontraríamos la manera de pagar todo después». ¿Y mentira todo el mundo era parte del plan?, le preguntó Rosa con dureza. ¿Humillar a doña Daniela era parte de tu estrategia? Sus padres, don Roberto y doña Mónica, se acercaron también. Don Roberto, un hombre de negocios respetado, estaba visiblemente alterado. «Hijo», dijo don Roberto con voz temblorosa, «tu madre y yo te educamos con valores. Te enseñamos sobre la honestidad, el respeto, la gratitud. ¿Qué pasó con esos principios? Los vecinos del barrio elegante, los Hernández, vecinos de Carmen y Miguel en el exclusivo fraccionamiento Los Olivos, intercambiaban miradas significativas. Durante años habían admirado el estilo de vida de la familia Morales, sus autos nuevos, sus vacaciones frecuentes, su aparente éxito financiero. «Alberto», le susurró María Hernández a su esposo, «¿recuerdas cuando Carmen nos dijo que Miguel había recibido una promoción importante en la empresa? ¿Recuerdas cómo presumía de que podían permitirse cualquier lujo? Y nosotros que nos sentíamos mal por no poder competir con su nivel de vida», respondió Alberto. «Resulta que todo era humo y espejos. Pero lo que más me impacta», continuó María, «es cómo trató a su propia madre. Esa señora Daniela es una mujer extraordinaria, y Carmen la escondió como si fuera una vergüenza». La transformación de Isabella. Isabella se separó lentamente del abrazo de su abuela y tomó el micrófono que aún estaba en el escenario. Su voz, aunque temblorosa, resonó con una madurez que sorprendió a todos los presentes. «Quiero pedirles perdón a todos», comenzó Isabella, «por haber sido parte de esta mentira sin saberlo». Daniela intentó detenerla, pero Isabella continuó con determinación. «Durante toda mi vida, mi abuela Daniela ha sido la persona más generosa y amorosa que conozco. Ella me enseñó a cocinar, me ayudó con mis tareas, me contó historias de nuestra familia, y siempre me dijo que lo más importante en la vida no es tener dinero, sino tener amor y respeto por las personas que nos rodean». Los invitados escuchaban con atención absoluta. Era extraordinario presenciar a una quinceañera hablando con tanta sabiduría y madurez. «Ahora entiendo por qué mi abuela siempre me decía eso», continuó Isabella, «porque ella lo vivía todos los días.
porque ella me amaba tanto que estuvo dispuesta a sacrificar todo por darme esta fiesta, y lo hizo sin pedir nada a cambio. La decisión de Isabella. Por eso, dijo Isabella con voz cada vez más firme, quiero hacer algo que espero mi abuela me perdone. Se dirigió hacia la mesa principal donde estaban los regalos que los invitados habían traído para ella. Tomó la caja más grande, y caminó hacia donde estaba Daniela. Abuela, estos son mis regalos de quinceañera. Quiero que los vendas y recuperes todo el dinero que gastaste por mí. No puedo disfrutar de nada sabiendo el sacrificio que hiciste. Un murmullo emocional se extendió por el salón. Varios invitados comenzaron a llorar abiertamente ante el gesto noble de la joven. Daniela abrazó nuevamente a su nieta. Mi niña hermosa, no necesito que hagas eso. Lo hice con amor, y tu felicidad es todo lo que quiero. Pero abuela, insistió Isabella, también quiero que sepas que a partir de hoy, yo voy a cuidarte a ti. Voy a trabajar los fines de semana, voy a ayudarte en el mercado, voy a hacer todo lo que pueda para devolverte aunque sea una pequeña parte de todo lo que has hecho por mí. El despertar de la conciencia colectiva. La declaración de Isabella tuvo un efecto dominó en los invitados. Uno por uno, comenzaron a acercarse a Daniela, no para felicitarla por la fiesta, sino para expresar su admiración genuina por su carácter y su sacrificio. Don Aurelio y doña Esperanza, los tíos que habían sido relegados a la mesa del fondo, se acercaron con lágrimas en los ojos. Comadre Daniela, dijo Esperanza, siempre supimos que eras una mujer excepcional, pero esto es algo que nunca olvidaremos. Y nosotros que nos sentíamos mal por estar en la mesa del fondo, agregó Aurelio. Ahora entendemos que el lugar de honor en esta celebración siempre fue tuyo. La solidaridad inesperada. Algo extraordinario comenzó a suceder. Los invitados empezaron a organizarse espontáneamente para honrar a Daniela. Don Esteban, el jardinero, se acercó a don Fernando y le pidió que pusiera música suave. Rosario, la empleada doméstica, comenzó a mover las sillas para crear un espacio más cómodo alrededor de Daniela. Señora Daniela, dijo la doctora Sánchez, acercándose con varios colegas del hospital, queremos que sepa que lo que ha hecho usted es un ejemplo de amor incondicional que todos deberíamos seguir. En el hospital, agregó la enfermera Leticia, siempre hablamos de cuidar a otros, pero usted nos ha dado una lección real sobre lo que significa el cuidado y el sacrificio verdaderos. El aislamiento de Carmen y Miguel. Mientras esto ocurría, Carmen y Miguel permanecían cada vez más aislados. Sus intentos de acercarse a los diferentes grupos de invitados eran recibidos con frialdad y rechazo sutil. La comunidad que habían tratado de impresionar ahora, los veía con desconfianza y desaprobación. Carmen intentó acercarse a su grupo de amigas del fraccionamiento, pero el recibimiento fue helado. Carmen, le dijo Elena Ruiz, una de sus vecinas más cercanas, creo que todas necesitamos tiempo para procesar lo que hemos visto esta noche. Pero Elena, trató de explicar Carmen. Lo que vimos, la interrumpió Elena, fue a una mujer extraordinaria siendo humillada por su propia hija. Eso no es algo que se pueda explicar fácilmente. La reflexión de los padres de Miguel. Don Roberto y doña Mónica Morales se acercaron directamente a Daniela. Don Roberto, a pesar de su posición social elevada, se inclinó respetuosamente ante ella. Señora Daniela, dijo don Roberto. Mi esposa y yo queremos pedirle una disculpa profunda. Como padres de Miguel, nos sentimos responsables por su comportamiento y el de Carmen. Y queremos que sepa, agregó doña Mónica, que a partir de mañana, nosotros nos haremos cargo de todas las deudas que Miguel ha acumulado. No permitiremos que continúe viviendo esta mentira. Además,
continuó don Roberto, queremos conocerla mejor. Queremos que nos enseñe sobre los valores que usted le ha transmitido a Isabella. Es evidente que nosotros fallamos en educar a nuestro hijo en algunos aspectos fundamentales. La nueva dinámica social. Lo que había comenzado como una fiesta para impresionar a la sociedad, se había convertido en una redistribución completa de la admiración y el respeto social. Daniela, quien había llegado como la abuela marginada, ahora se encontraba rodeada de personas que reconocían en ella cualidades genuinas de carácter y generosidad. Los invitados comenzaron a compartir sus propias historias sobre madres y abuelas sacrificadas, creando un ambiente de reflexión profunda sobre los valores familiares y sociales. Mi propia madre trabajó 3 empleos para que yo pudiera estudiar enfermería, compartió la doctora Sánchez. Y hay días en que me olvido de agradecerle. Esta noche me ha recordado lo importante que es honrar a quienes nos han dado todo. El momento de redefinición. El Salón Villa Esperanza se había transformado completamente. Ya no era el escenario de una celebración superficial, sino el lugar donde una comunidad había aprendido una lección profunda sobre los verdaderos valores humanos. Daniela, rodeada de respeto y admiración genuinos, se daba cuenta de que había logrado algo mucho más importante que simplemente revelar quién había pagado la fiesta. Había iniciado una transformación en la conciencia de todos los presentes sobre lo que realmente importa en las relaciones familiares y sociales. Pero la noche aún no había terminado, y las decisiones que se tomarían en las próximas horas determinarían si esta lección se convertiría en un cambio duradero o simplemente en una anécdota memorable. Con el salón transformado en un espacio de reflexión profunda, Daniela se encontraba en una encrucijada emocional. Había logrado revelar la verdad y recibir el reconocimiento que merecía, pero ahora enfrentaba la decisión más difícil de la noche. ¿Qué hacer con su relación con Carmen? Isabella, aún aferrada a su abuela, levantó la vista hacia ella. Abuela, ¿qué va a pasar ahora? ¿Las cosas van a cambiar entre tú y mi mamá? Daniela miró hacia donde Carmen permanecía sentada, aislada y claramente devastada. Por primera vez en horas, sintió una punzada de dolor maternal al ver a su hija tan destruida. Era el momento de decidir entre la justicia y el perdón, entre el orgullo herido y el amor incondicional. Isabella, dijo Daniela suavemente, hay algo más que debo hacer esta noche. Algo que determinará el futuro de nuestra familia. La confesión de Carmen. Antes de que Daniela pudiera continuar, Carmen se puso de pie lentamente. Su elegante peinado estaba ahora despeinado, su maquillaje corrido por las lágrimas, y su vestido arrugado. Caminó hacia el centro del salón con pasos vacilantes, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. Mamá, dijo Carmen, su voz quebrada y apenas audible. ¿Puedo hablar? El salón se sumió nuevamente en silencio. Todos los invitados dirigieron su atención hacia Carmen, algunos con curiosidad, otros con escepticismo evidente. Mamá, comenzó Carmen, sus palabras entrecortadas por los sollozos. No hay excusa para lo que he hecho. No hay justificación para cómo te he tratado. Daniela observó a su hija, viendo en ella no a la mujer arrogante que había presenciado toda la noche, sino a la niña asustada que había sido cuando era pequeña. Durante años, continuó Carmen, he estado viviendo una mentira. He estado tan obsesionada con aparentar algo que no soy, que perdí de vista lo que realmente importa. Las lágrimas de la verdad. Cuando me casé con Miguel, Carmen continuó, su voz ganando fuerza a pesar de las lágrimas, pensé que finalmente había logrado salir de la pobreza. Pensé que podía dejar atrás mis orígenes humildes y convertirme en alguien importante. Los invitados escuchaban con atención, algunos comenzando a sentir empatía por primera vez en la noche hacia Carmen. Pero en el proceso, Carmen se dirigió directamente a su madre,
Perdí de vista que tú, mamá, eres la persona más importante y valiosa que jamás conoceré. Que tu sencillez no es una limitación sino tu mayor fortaleza. Carmen, murmuró Daniela, sintiendo que su corazón se ablandaba. No, mamá, déjame terminar, insistió Carmen. Necesito decir esto delante de todos, porque todos fueron testigos de mi vergüenza, y deben ser testigos de mi arrepentimiento. El reconocimiento público. Carmen se dirigió hacia el micrófono, sus manos temblando mientras lo tomaba. Quiero que todos sepan, dijo, su voz ahora amplificada por todo el salón, que mi madre, Daniela Herrera, es la mujer más extraordinaria que existe en este mundo. Un murmullo de aprobación se extendió entre los invitados, muchos de ellos asintiendo con la cabeza. Mi madre trabajó 3 empleos cuando yo era niña para que pudiera estudiar enfermería. Vendió sus pocas pertenencias valiosas para pagar mis libros universitarios. Cuidó a Isabella durante años mientras yo construía mi carrera, sin jamás pedirme un peso a cambio. Isabella escuchaba con los ojos llenos de lágrimas, aprendiendo por primera vez muchos detalles sobre los sacrificios de su abuela. Y cuando llegó el momento de la quinceañera de Isabella, Carmen continuó. Mi madre vio que estábamos en problemas financieros y sin decir una palabra, sin humillarnos, sin hacernos sentir mal, pagó todo en secreto para que su nieta tuviera la celebración que soñaba. Pero yo, Carmen se quebró nuevamente, yo estaba tan avergonzada de mis orígenes que la escondí. La senté en la mesa más alejada como si fuera una extraña. Permití que creyeran que Miguel y yo habíamos pagado todo, acepté felicitaciones por una generosidad que no era nuestra. El silencio en el salón era absoluto. Incluso los meseros habían dejado de trabajar para escuchar. Mamá. Carmen dejó el micrófono y caminó hacia Daniela, cayendo de rodillas frente a ella. Perdóname. Perdona a tu hija tonta que se perdió tanto en las apariencias que olvidó el valor del amor verdadero. Los invitados observaban la escena con profunda emoción. Muchos recordaron sus propias relaciones familiares, sus propios errores, sus propias oportunidades perdidas de mostrar gratitud. La respuesta de Daniela. Daniela miró a su hija arrodillada frente a ella, y en ese momento, toda la madre que llevaba dentro se manifestó. Sin importar el dolor, sin importar la humillación, Carmen seguía siendo su hija, la niña que había criado con tanto amor. Levántate, mija, dijo Daniela suavemente tomando las manos de Carmen y ayudándola a ponerse de pie. Las madres no necesitan que sus hijas se arrodillen ante ellas. Necesitan que las amen y las respeten. Carmen se puso de pie, pero siguió sosteniendo las manos de su madre. ¿Puedes perdonarme, mamá? ¿Podemos empezar de nuevo? Daniela la miró a los ojos, viendo en ellos un arrepentimiento genuino que no había estado presente antes. Carmen, yo te perdono. Siempre te perdonaré, porque eres mi hija y te amo incondicionalmente. El abrazo de la reconciliación. Madre e hija se abrazaron en el centro del salón, rodeadas por 200 invitados que fueron testigos de un momento de reconciliación genuina. No era solo el perdón de una madre a su hija, era la restauración de una relación que había estado fragmentada por años de malentendidos y prioridades equivocadas. Isabella se unió al abrazo, creando una imagen de 3 generaciones de mujeres fuertes reunidas por el amor familiar. Los fotógrafos de la fiesta capturaron el momento, pero esta vez no era una pose forzada para las redes sociales, sino una expresión genuina de amor y perdón. La transformación de Miguel. Miguel, que había permanecido en silencio durante toda la confesión de Carmen, se acercó lentamente al grupo. Su rostro mostraba una vergüenza profunda, pero también una determinación nueva. Señora Daniela, dijo Miguel, su voz firme pero humilde, yo también necesito pedirle perdón. Como hombre de esta familia, debería haber protegido su dignidad, no contribuir a su humillación.
Daniela se separó del abrazo con Carmen e Isabella para mirar a Miguel. Vio en él, no al hombre arrogante que había estado presumiendo toda la noche, sino a alguien que finalmente entendía la gravedad de sus acciones. Miguel, respondió Daniela, el perdón es posible cuando hay arrepentimiento genuino y un compromiso real de cambio. Lo hay, aseguró Miguel. A partir de mañana, voy a reorganizar completamente nuestras finanzas. Voy a vender el auto que no podemos pagar, voy a cambiar nuestro estilo de vida, y voy a asegurarme de que usted reciba el respeto y reconocimiento que siempre ha merecido. Carmen tomó la palabra nuevamente, dirigiéndose tanto a su madre como a todos los invitados. Quiero hacer una promesa pública, dijo, su voz ahora clara y determinada. A partir de esta noche, mi prioridad número 1 será honrar a mi madre y aprender de su ejemplo. Mamá, continuó, quiero que vengas a vivir con nosotros. Quiero que Isabella pueda aprender de ti todos los días. Quiero que nuestra casa se llene de tu sabiduría y tu amor. Daniela sonrió, pero sacudió la cabeza suavemente. Mija, yo estoy bien en mi casita. Pero quiero que vengas a visitarme como antes, que traigas a Isabella los fines de semana, que cocinemos juntas como cuando eras pequeña. Eso y mucho más, prometió Carmen. Y quiero que todos aquí sepan que mi madre será siempre bienvenida en cualquier lugar donde yo esté. Nunca más la voy a esconder o a minimizar su importancia en mi vida. La ovación del corazón. De manera espontánea, uno de los invitados comenzó a aplaudir. Pronto, todo el salón se llenó con una ovación que no era protocolar ni forzada, sino que salía del corazón de personas que habían sido testigos de una lección extraordinaria sobre el amor familiar. Don Fernando, el gerente del salón, se acercó con lágrimas en los ojos. Señora Daniela, dijo, en 30 años organizando eventos, nunca había presenciado algo tan hermoso como lo que acaba de suceder aquí. Los padres de Miguel también se acercaron. Don Roberto tomó las manos de Daniela entre las suyas. Señora, usted nos ha enseñado a mi familia una lección que jamás olvidaremos. A partir de ahora, queremos que nos considere parte de su familia extendida. La nueva celebración. Con la reconciliación familiar completa, el ambiente del salón cambió nuevamente. Pero esta vez no era la artificialidad elegante del inicio, sino una calidez genuina de una comunidad que había aprendido algo valioso. Abuela, gritó Isabella con alegría, ahora sí podemos celebrar mi quinceañera como debe ser, con toda la familia unida y con la verdad por delante. Daniela rió, sintiéndose más liviana de lo que se había sentido en años. Sí, mi niña, ahora sí podemos celebrar. Celebremos el amor, la honestidad, y la importancia de valorar a nuestra familia. La música comenzó a sonar nuevamente, pero esta vez cuando las personas se acercaron a Daniela, fue para invitarla a bailar, para escuchar sus historias, para aprender de su sabiduría. La mujer que había llegado relegada a la mesa del fondo ahora se encontraba en el verdadero centro de la celebración. La quinceañera de Isabella se había convertido en algo mucho más significativo que una fiesta elegante. Se había convertido en una celebración del triunfo de los valores auténticos sobre las apariencias superficiales, del amor incondicional sobre el orgullo herido, y de la importancia de honrar a quienes realmente nos aman sin condiciones. El sol matutino se filtraba a través de las cortinas de algodón de la cocina de Daniela, iluminando una escena que habría sido impensable 3 meses atrás. Carmen estaba sentada en la mesa familiar, ayudando a su madre a preparar tamales para la venta del día, mientras Isabella practicaba matemáticas en el rincón, ocasionalmente levantando la vista para hacer preguntas sobre las recetas tradicionales que estaba aprendiendo. «Mamá, ¿cuánta sal lleva exactamente la masa?», preguntó Carmen, sus manos ahora familiarizadas con el trabajo que había observado durante años pero nunca había valorado. «No es tanto la cantidad, mija», respondió Daniela con una sonrisa, «es el amor con que la amasas.
Eso es lo que hace la diferencia. Era una metáfora que se había convertido en el lema de la nueva dinámica familiar. No era tanto lo que hacían, sino el amor y respeto con que lo hacían lo que importaba. Los cambios en la familia Morales. Miguel había cumplido cada una de las promesas que había hecho esa noche en el Salón Villa Esperanza. El auto costoso había sido vendido, y ahora manejaba un vehículo usado pero confiable que podían pagar sin problemas. La casa en el fraccionamiento exclusivo había sido vendida también, y se habían mudado a una vivienda más modesta pero cómoda, a solo 3 cuadras de la casa de Daniela. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le había comentado Miguel a Carmen la semana anterior. Me siento más libre ahora que cuando teníamos todas esas deudas. Es como si hubiera estado cargando un peso enorme sin darme cuenta. Carmen había regresado a trabajar con una perspectiva completamente nueva. En el hospital, ya no presumía de una vida que no podía sostener, sino que hablaba con orgullo sobre su madre y las lecciones que estaba aprendiendo de ella. Doctora Sánchez, le había dicho Carmen a su jefa la semana pasada, mi madre me está enseñando sobre administración del dinero y sobre la importancia de vivir dentro de nuestras posibilidades. ¿Sabía usted que mi madre nunca en su vida se ha endeudado? La nueva dinámica social. La doctora Beatriz Sánchez había comenzado a visitar regularmente la casa de Daniela, no como supervisora de Carmen, sino como una mujer que había quedado profundamente impactada por la sabiduría y fortaleza de carácter que había presenciado esa noche. Señora Daniela, le había dicho en una de sus visitas, mi propia madre murió hace 5 años, y me di cuenta de que nunca le agradecí adecuadamente por todo lo que hizo por mí. Su ejemplo me ha inspirado a ser mejor hija con su memoria y mejor madre con mis propios hijos. No era la única. Varios de los invitados de la quinceañera habían comenzado a aparecer en el mercado donde Daniela vendía su comida, no solo para comprar tamales, sino para conversar con ella y aprender de su filosofía de vida. Don Esteban, el jardinero que había compartido la mesa del fondo esa noche, ahora visitaba regularmente para ayudar a Daniela con su pequeño jardín de hierbas medicinales. Doña Daniela, le decía, usted me enseñó que el verdadero estatus no viene de dónde te sientan en una fiesta, sino de quién eres como persona. El crecimiento de Isabella. Isabella había desarrollado una madurez extraordinaria desde aquella noche. Todos los sábados por la mañana, se presentaba en la casa de su abuela para ayudar con la preparación de comida para el mercado. Había aprendido no solo las recetas familiares, sino también lecciones de vida que ningún colegio privado podría enseñar. Abuela, le había dicho Isabella la semana anterior mientras amasaban tortillas juntas. Mis amigas del colegio siempre hablan de las cosas caras que tienen sus papás, pero yo prefiero hablar de las cosas sabias que me enseñas tú. Daniela había sonreído, viendo en su nieta a una joven que entendía la diferencia entre el valor real y el valor superficial. Isabella también había comenzado a dar clases de matemáticas a niños más pequeños del barrio, donando sus ganancias a un fondo que había creado para ayudar a su abuela a ampliar su negocio de comida. No quiero que la abuela tenga que vender sus joyas nunca más, le había explicado a sus padres. Don Roberto y doña Mónica Morales se habían convertido en visitantes frecuentes de la casa de Daniela. La pareja acomodada había encontrado en ella una sabiduría auténtica que contrastaba con la superficialidad de muchas de sus relaciones sociales habituales. Daniela, le había dicho doña Mónica durante una de sus visitas. Roberto y yo hemos estado casados 30 años, pero usted nos ha enseñado cosas sobre el matrimonio y la familia que nunca habíamos considerado. Habían establecido un fondo educativo para Isabella, pero no como una muestra de caridad, sino como una inversión en una joven que había demostrado valores excepcionales. Queremos asegurar que Isabella pueda estudiar medicina como sueña, había explicado don Roberto, pero también queremos que mantenga siempre los valores que usted le ha enseñado. El impacto en la comunidad.
La historia de lo que había ocurrido en la quinceañera de Isabella se había extendido por toda la comunidad, pero no como un chisme, sino como una lección inspiradora. Familias enteras habían comenzado a reevaluar sus propias dinámicas y prioridades. María y Alberto Hernández, los antiguos vecinos del fraccionamiento exclusivo, habían visitado a Carmen para disculparse por haber contribuido a la presión social que los había llevado a vivir por encima de sus posibilidades. Carmen, le había dicho María, todos estábamos compitiendo en una carrera tonta de apariencias. Tu madre nos demostró que la verdadera riqueza está en las relaciones auténticas y el amor genuino. Varios matrimonios del barrio habían comenzado a organizar reuniones familiares más sencillas pero más significativas, inspirados por el ejemplo de la transformación de la familia Morales Herrera. El negocio de Daniela florece. Con el apoyo de su familia renovada y los nuevos clientes que habían llegado después de conocer su historia, el pequeño negocio de comida de Daniela había crecido considerablemente. Ya no solo vendía en el mercado, sino que había comenzado a recibir pedidos para eventos familiares pequeños. Es irónico, le había comentado a Carmen mientras preparaban un pedido especial. Toda mi vida he cocinado con amor, pero ahora que la gente conoce la historia detrás de la comida dice que sabe mejor. No es irónico, mamá, había respondido Carmen. Es que ahora la gente entiende que cuando comes algo preparado con tanto amor y sacrificio estás recibiendo mucho más que comida. Miguel había insistido en manejar la parte administrativa del negocio, aplicando sus conocimientos contables para ayudar a Daniela a organizarse mejor. Señora Daniela, le había dicho, déjeme por lo menos contribuir con lo que sé hacer mejor. La lección permanente. Un domingo por la tarde, mientras toda la familia estaba reunida en el pequeño patio de Daniela disfrutando de una comida sencilla pero deliciosa, Isabella hizo una pregunta que llevó a una reflexión profunda. Abuela, ¿crees que lo que pasó en mi quinceañera tenía que pasar? ¿Crees que era necesario que todo se revelara de esa manera? Daniela reflexionó por un momento, observando las caras de su familia reunida alrededor de la mesa de plástico que había comprado en el mercado años atrás. Isabela, respondió finalmente, a veces las verdades más importantes necesitan momentos dramáticos para ser escuchadas. Si yo hubiera dado el dinero en privado, tu mamá nunca habría aprendido la lección sobre el respeto y la gratitud. Si no hubiera revelado la verdad públicamente, ustedes nunca habrían entendido realmente el valor del sacrificio y el amor incondicional. Carmen asintió, tomando la mano de su madre. Mamá, esa noche fue la noche más difícil de mi vida, pero también fue la noche que me salvó. Me salvó de convertirme en una persona que no quería ser. El legado de una noche. Además, continuó Daniela, esa noche no solo cambió nuestra familia. Cambió a muchas de las personas que estuvieron presentes. La doctora Sánchez me contó que ahora llama a su madre todos los días para agradecerle. Don Roberto me dijo que él y doña Mónica han comenzado a hacer trabajo voluntario en el hospital para ancianos. Hasta don Fernando, el gerente del salón, me comentó que ahora organiza eventos benéficos gratuitos para familias de bajos recursos. Era cierto. La noche de la quinceañera había creado ondas de cambio que se extendían mucho más allá de su familia inmediata. ¿Sabes qué he aprendido en estos 72 años? Le dijo Daniela a Isabella mientras recogían los platos después de la comida familiar. He aprendido que el amor real no es cómodo. El amor real te desafía, te hace crecer, te obliga a ser mejor persona. Esa noche, yo tuve que elegir entre mantener la paz familiar y defender mi dignidad. Elegí la verdad, aunque doliera. Y mira lo que pasó. Nuestra familia es más fuerte ahora de lo que había sido en años. Isabella abrazó a su abuela. Abuela, cuando yo sea mayor y tenga mi propia familia quiero ser como tú. Quiero amar sin condiciones. Pero también quiero exigir respeto. Eso es exactamente lo que debes hacer, mi niña, respondió Daniela. Amar incondicionalmente no significa permitir que te falten el respeto.
significa amar lo suficiente como para exigir lo mejor de las personas que amas. El círculo completo. 6 meses después de la quinceañera, la familia organizó una pequeña celebración en el patio de Daniela para conmemorar el medio año de su nueva vida, como habían comenzado a llamarla. Estaban presentes no solo Carmen, Miguel e Isabella, sino también don Roberto y doña Mónica, la doctora Sánchez, don Esteban, Rosario, y varios de los nuevos amigos que habían conocido a través de la historia de esa noche memorable. «Quiero hacer un brindis», dijo Carmen, levantando su vaso de agua de Jamaica. «Por mi madre, Daniela Herrera, quien me enseñó que la verdadera elegancia no está en lo que usas o dónde vives, sino en cómo tratas a las personas que amas. Por la abuela Daniela», agregó Isabella, quien nos demostró que el amor real a veces duele, pero siempre vale la pena. Por una mujer extraordinaria, concluyó Miguel, que salvó a nuestra familia de perderse en la superficialidad y nos devolvió a lo que realmente importa. El mensaje final. Mientras el sol se ponía sobre el pequeño patio lleno de risas auténticas y conversaciones significativas, Daniela reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta ese momento. Había comenzado aquella noche de septiembre como una abuela marginada, sentada en la mesa del fondo, invisibilizada por su propia familia. Había terminado no solo recuperando su lugar de honor, sino transformando completamente la dinámica familiar y tocando las vidas de decenas de personas. La vida, pensó Daniela mientras observaba a su familia reunida, a veces te pone en situaciones difíciles no para castigarte, sino para darte la oportunidad de mostrar de qué estás hecha realmente. Y esa noche en el Salón Villa Esperanza, Daniela Herrera había demostrado que estaba hecha de amor incondicional, dignidad inquebrantable, y la sabiduría que solo viene de una vida vivida con autenticidad. Su historia se había convertido en leyenda local, pero más importante aún, se había convertido en un legado de valores auténticos que pasaría de generación en generación, comenzando con Isabella, quien ahora entendía que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que está dispuesta a sacrificar por amor. Fin. En la vida, los momentos más difíciles a menudo se convierten en las oportunidades más grandes para demostrar quiénes somos realmente. Daniela Herrera eligió la verdad por encima de la comodidad, la dignidad por encima de la paz superficial, y el amor real por encima de las apariencias. Su legado nos recuerda que el respeto se gana no por lo que tenemos, sino por quienes somos, y que el amor incondicional no significa aceptar el maltrato, sino amar lo suficiente como para exigir lo mejor de las personas que amamos. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.